Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted, como siempre, por la plataforma Colectivos. Este día miércoles 1 de septiembre, empezamos un nuevo mes. Se va quedando bastante más chico el año, el 2021. ¿Será eso síntoma de que los días podrían ser mejores? Bueno, vamos a ver. La cuestión política también depende de nosotros. Son en este mismo momento las 4 de la tarde con 11 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en las Islas Galápagos y en Argentina, particularmente en Buenos Aires, 2 horas más, 6 de la tarde con 11 minutos, porque ahí está nuestro personaje de esta tarde. Usted lo conoce, es cientista social, es politólogo, es escritor, es columnista, tiene columnas en distintos diarios. Yo lo sigo con mucha frecuencia en Página 12 de Argentina, catedrático, y es Atilio Borón, como usted ya lo ha podido identificar. Buenas tardes, Atilio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Un gusto estar de nuevo contigo y con la gente de Colectivos. Muchas gracias por recibirnos, Atilio. Lo que pasa es que sabemos que estudiaste en Estados Unidos, tienes ese conocimiento de haber vivido dentro de esa sociedad, en un mundo académico también, en Harvard, y ahora se trata, aunque los trazos pueden ser muy grotescos, se podría decir eso, se trata también de hacer lecturas muy finas, ¿no? Porque acaba de suceder lo que ha sucedido. Después de 20 años de estar en Afganistán, los Estados Unidos se retiran de allí y lo hacen de manera abrupta, desde mi punto de vista, solo desde mi punto de vista, hasta de forma irresponsable. Eh, Leo cosas que vienen sobre todo de Europa y ahí hay un sentimiento así de rechazo a ese retiro. Hay gente que está diciendo, insisto, desde Europa, que han dejado liberado a su suerte a mucha gente en Afganistán. Entonces, aprovechando que tú conoces mucho estas realidades internacionales, eh, empezaría preguntándote, ¿los talibanes que llegan hoy, 2021, son los mismos de 2001? Bueno, yo la verdad que lo que puedo es arriesgar una conjetura contigo, Javier, porque la verdad que no se sabe. Yo sospecho que no van a ser demasiado diferentes, ¿verdad? Me parece a mí que alguna gente se está haciendo demasiadas ilusiones de que, bueno, han cambiado. Estamos hablando de un grupo sectario, en el sentido más estricto del término. Es una secta religiosa dentro del Islam y dentro de una de las grandes divisiones del mundo islam, que es la rama sunita. Y dentro de esa rama sunita, este es un grupo ultra ortodoxo. Que hayan cambiado probablemente debido a circunstancias externas muy desfavorables, ¿verdad? Es posible. ¿Cuánto han cambiado? Mira, tenemos que esperar y ver. Lo que pasa es que yo personalmente tengo una actitud muy fuerte de rechazo hacia cualquier tipo de fanatismo. Y esta gente claramente ha hecho del fanatismo una especie de culto. Que vayan ahora a cambiar, yo creo que puede haber algunos gestos diferentes, porque tienen un país devastado por Estados Unidos, devastado por 20 años de guerra, con gravísimos problemas económicos, la necesidad de una reconstrucción. China y Rusia les están ofreciendo una mano, pero no creo que China y Rusia vayan a convalidar con su asistencia técnica y financiera un régimen que hace lo que hacían antes los talibanes. Estamos hablando cuando desalojaron a las tropas de ocupación soviética y tomaron realmente el poder a finales del siglo pasado, ¿verdad? En donde impusieron una ortodoxia feroz y sobre todo una persecución y un acoso a las mujeres, una privación de derechos brutal. No creo que vayan a ir tan lejos. Pero estamos hablando de un régimen fundamentalista más radical que el fundamentalismo iraní, digo, sin la menor duda.
Porque mal Ahora, que mal, en Irán las mujeres van a la universidad, tienen toda una serie de posibilidades que no creo que esté inscrito en lo que es el proyecto de los afganos. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? ahora, los afganos, la población total no llega a 5 millones de habitantes. Geográficamente, desde el punto de vista de la superficie, es un poco más de 2 veces el Ecuador. O sea, desde la perspectiva ecuatoriana lo vemos un país grande desde el punto de vista físico, pero Ah, eh, estos talibanes de alguna manera representan por lo menos alguna parte de Afganistán. bueno, un pequeño dato, la población es mucho mayor, son casi 35 millones Ya. de habitantes. Ujú. Te habrás referido a Kabul como ciudad, Kabul, que Kabul. sí, Sí, Kabul, claro, 5 millones, 4 millones, pero la sí. población total, ellos controlan, yo te diría, el 90, un poquito más, 95% del territorio. Y claramente son el sector mayoritario, ¿verdad? Por lo menos en el momento actual dentro de la sociedad afgana. Claro que cuando hablamos de sociedad afgana, estamos hablando de lo que en Ecuador hablamos de un Estado plurinacional, ¿verdad? O sea, un Estado multiétnico, Sí. solo que con muchas más diferencias y me parecen mucho más marcadas que las que uno encuentra en los países del mundo andino, como Bolivia, Ecuador o Perú, ¿no es cierto? Porque además allá las diferencias no solamente tienen que ver con la composición étnica de las comunidades, de los pueblos, sino que pasan mucho por la lengua, ¿verdad? Y cuando digo pasan por la lengua, no habría una lengua unificada, hasta donde yo sé, puedo equivocarme, para todo el país, ¿no es Ajá. cierto? Es una cuestión bastante común en algunos países de la Asia Central. O sea, los pastunes, que son la etnia mayoritaria, hablan su lengua, que es una lengua que es una mezcla del persa con una mezcla de otra lengua indo y del Asia Meridional, no sabría decirte cuál, pero otras comunidades hablan otras lenguas. Sí. Entonces, tenemos que, mal que mal, en un país como Ecuador, tú puedes tener este multiculturalismo, pero hay una lengua que de alguna manera es común. Eso en Afganistán es mucho más frágil, mucho más endeble. Entonces, lo cual hace que los conflictos tribales, étnicos, religiosos, regionales se multipliquen. Ahora, Sí, ¿los talibanes son pastunes o no? los talibanes son mayoritariamente, a ver, los pastunes son mayoritariamente talibanes, pero Ya, hay talibanes que pertenecen a las otras etnias, no son todos de los pastunes. ya. Pero los pastunes son la etnia, más importante en Afganistán y es la etnia guerrera por naturaleza, ¿verdad? Son, por eso, fíjate que algo interesante, Javier, en varios textos de académicos norteamericanos o de expertos del Pentágono, los Estados Unidos, cuando se habla de Afganistán, se habla de el cementerio de los imperios, porque hubo dos países en Asia que fueron capaces de contener a los invasores desde tiempos inmemoriales, desde el imperio de los mongoles, por ejemplo. ¿Qué países son esos? Bueno, uno es Afganistán y el otro es Vietnam. Ah, mira tú. Casualmente Estados Unidos pierde las dos guerras, ¿verdad? Con los dos colosos del Asia, llamémosle de esa manera. No pudieron los mongoles, no pudieron la expansión de un momento de los indios, ¿verdad? No pudieron los japoneses, no pudieron los británicos, no pudieron los estadounidenses. O sea, estamos hablando de dos poblaciones que tienen una capacidad militar guerrera fenomenal, una tradición militar, ¿no es cierto?, importante, como tenían los incas, por ejemplo, Ujú. porque no todos los pueblos precolombinos tenían las mismas capacidades militares que demostraron tener los incas. Digo, por algo llegaron a dominar desde el sur de Colombia hasta el centro de la Argentina. Digamos. Era un pueblo guerrero, Ujú. existe esa categoría. Así como hay pueblos que son pastoriles, agrícolas, etcétera, pero los incas, bueno, estos son los pastunes.
¿Te das cuenta? Entonces, es gente muy, muy aguerrida y además no nos olvidemos que gente que fue beneficiada con un aprendizaje porque Estados Unidos instruyó a buena parte de estos talibanes para que hicieran la guerra en contra del ejército soviético. Claro, Porque, lo que mencionaste a finales del siglo pasado, cuando enfrentan a los soviéticos, los ujú, estadounidenses los apoyan y los proveen de las más sofisticadas armas. así Y es, así es, porque tú sabes que cómo era la historia. Había habido primero una revolución democrática que había derrocado un régimen monárquico terrible. sí, Esta revolución democrática introdujo cambios muy importantes que provocaron la reacción de los ultrafundamentalistas talibanes, ¿verdad? ¿Qué cosas? Por ejemplo, bueno, las niñas pudieron ir ya a la escuela secundaria, no solamente los 3 o 4 años primero de la primaria, se unieron a la secundaria y fueron admitidas a la universidad. Algunas de ellas se recibieron de médicos, de doctoras, ¿no es cierto? Y hay fotos, no tengo tiempo de mostrarlas ahora, pero se pueden buscar, hay fotos de adolescentes o estudiantes jóvenes yendo a las universidades en Afganistán con las mismas ropas que usaban en esa época, ponle 25 años atrás, las estudiantes que iban a la universidad en Quito, en Guayaquil o en Cuenca. Y después vino la noche, porque con el triunfo de los talibanes, apoyados por Estados Unidos, se hizo obligatorio el uso de la burga que descubre desde la coronilla hasta los pies. No se puede ver nada. Tiene una pequeña rejilla acá, ¿no es cierto?, a través de la cual se ve y nada más. Eso se lo debemos a los talibanes con el apoyo de los Estados Unidos. Por eso el cinismo, cuando dice Estados Unidos hoy los derechos de las mujeres, por favor, los habían conquistado y ustedes ayudaron a los sectores ultraortodoxos a aplastar a las mujeres allá en Afganistán, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué esto? Bueno, porque ese gobierno, ¿verdad?, del Partido Popular Democrático se llamaba, siendo acosado por los sectores fundamentalistas, siendo acosado por Estados Unidos, porque había establecido buena relación con las repúblicas soviéticas de lo que se llaman los tanes de aquella época. La palabra tan, el sufijo, quiere decir país, tierra de, ¿no? Así como Deutschland quiere decir Alemania o Netherlands, los Países Bajos, bueno, Kazajistán, Turkmenistán, todo eso eran territorios, ¿verdad?, dominados por estos diferentes grupos étnicos, pero eran repúblicas soviéticas. Y claro, entonces, y Afganistán, para seguirte un poquito, es la tierra de los afganos, por el sufijo stan, ¿no? Que quiere decir tierra, ¿no? así es. Entonces, ¿qué pasó? La estrategia de Estados Unidos fue, como dijo Brzezinski en su infinita perversidad, dijo, démosle a la Unión Soviética un poco de Vietnam para que ellos experimenten lo que nosotros experimentamos en Vietnam. Y por eso fue que Estados Unidos de alguna manera atrajo a la ocupación soviética. Ojo, que no fue una invasión porque fue el gobierno legalmente constituido de Afganistán solicitó ayuda militar porque era un país es un país muy pobre y no podían defenderse de los talibanes armados con la última tecnología por Estados Unidos. Además, Estados Unidos mandó mercenarios también allá. Bueno, la cuestión fue que los talibanes fueron armados y perfeccionados en su utilización de armas muy sofisticadas que les proveyó el ejército americano. Por eso el gran debate ahora es cuántas de las armas, ¿verdad?, que quedaron allá en Afganistán podrán ser utilizadas ahora por los talibanes. Estados Unidos destruyó bastante, un número importante de aviones, pero dejaron un número muy grande de aviones que están allá, y helicópteros y armamento pesado y en vehículos de guerra. Algunos los destruyeron, pero no todos, porque fue una retirada tan rápida, ¿verdad? Y sobre todo las armas que estaban en poder del ejército regular de Afganistán, que se rindió sin disparar un tiro. O sea, se fueron y dejaron los aviones, los helicópteros, los tanques, dejaron todo. Lo que era propio de las bases americanas, eso sí lograron destruir, pero quedó Ahora, todo lo demás. Entonces pero, tenés ahí ahora un Estado con un armamento muy sofisticado. pero sin embargo, el presidente de Estados Unidos, el señor Biden,
se Sí. congratula y se felicita porque él dice, hemos construido el mejor puente aéreo, hemos evacuado a cerca de 140.000 civiles y en la historia no se había visto tan exitosa operación. Me parece un poco cínica una declaración así. Mira, yo te digo una cosa, si tú miras la tapa de la revista The Economist de esta semana, es una etapa en donde se ve el famoso avión aquel del cual se cuelgan algunos de los afganos y el título catástrofe es Biden's debacle, la debacle de Biden. O sea, si eso fue una retirada ordenada, bueno, estás hablando sí, con Larry King o con alguno de los grandes periodistas de la televisión americana. Digo, por Que, favor, que, eso que, fue que- una huida desbandada total, ajá. una Ahora, desbandada total. eh, Que por supuesto, eh, la prensa. los, en Afganistán tienen una riqueza natural bien importante en la tecnología actual, el litio. ¿Juega en algo eso? Normalmente estas cosas se explican también por las riquezas que puedes encontrar en esos territorios. Mira, hay mucha discusión sobre cuál es la riqueza que tiene Afganistán, ¿verdad? Indudablemente un país, un país con esa estructura orográfica, grandes cadenas de montañas, un país, digamos, con elevaciones de 6, 7 mil metros, no nos olvidemos que está, ¿verdad?, del lado sobre la vertiente occidental de los Himalayas, etcétera. Algunos minerales tienen que tener, seguramente. Ahora parece como que tiene grandes reservas de litio, lo cual es una gran novedad porque hasta ahora sabíamos muy bien, todos los informes que había, que el triángulo del litio se concentra en el sur de Bolivia y el norte de Argentina y Chile. Según todos los estudios, ahí está el 80% de la reserva mundial de litio. Parece que hay litio también en Afganistán, parece que hay tierras raras. Ahora, yo creo que Afganistán en este momento tiene primero varios problemas, ¿no es cierto? Primero, estabilizar la situación política interna porque el país está en una guerra civil larvada. No te olvides que se está combatiendo fuerte en la zona donde está este sector, que es un sector proamericano que está pidiendo de nuevo una invasión de los Estados Unidos. O sea, no se están terminando de ir y este sector ya está pidiendo que por favor vuelvan, lo cual, digamos, es bien interesante como pintura de lo que es la sociedad de Afganistán, que vuelvo a repetir, no es como una sociedad integrada, sino que es una colección de etnias, de tribus, etc. Ahora, ¿tienen gente preparada para la explotación del litio o para una explotación avanzada? No la tienen. Estás hablando, Javier, de un país cuya tasa de alfabetización es apenas 53%. O sea, la mitad de la población es analfabeta. Y la mayoría de los alfabetizados son varones. El nivel de analfabetismo de la mujer es más del 70%. O sea, tener un problema primero de una sociedad muy precaria, muy atrasada, bajos niveles de alfabetización, acceso tecnológico muy rudimentario. ¿Cómo van a ser ellos? Bueno, ahí vienen los chinos y ahí vienen los rusos. Por Exacto. alguna razón, mientras Estados Unidos sacó su embajada, su embajador y todo el staff los puso en Doha, en Qatar, ¿verdad? Putin dijo, nosotros nos vamos a quedar. Y el embajador ruso en Kabul dijo, hemos tenido algunas cordiales conversaciones con funcionarios del nuevo gobierno. Y China le ha prometido una ayuda fundamental para la reconstrucción del país. Entonces, si China va ahí, indudablemente tiene que haber recursos muy importantes, pero a China además le interesa más que todos los recursos que pueda tener Afganistán, Javier, le interesa mucho más, ¿sabes qué? El gasoducto que vaya de Irán a China, que pasa íntegramente, solo y solamente pasa por Afganistán. Si tú miras el mapa, entre Irán y China, lo que se opone es Afganistán. Y lo que los chinos quieren es conseguir el acceso al petróleo iraní, al gas iraní,
de una manera directa y no como ahora que tienen que exportarlo a través del mar, ¿verdad? Con todas las complicaciones. No te olvidemos que el grueso de la flota de mar de los Estados Unidos está en el mar del sur de la China, en la locura esta norteamericana. Antes tú tenías una flota en el Mediterráneo, otra donde en Asia, otra en el extremo Pacífico. Ahora están todos ahí prácticamente en el mar del sur de la China. Entonces, Sí. China lo que más desea es construir ese oleoducto y Afganistán es el lugar. Es un solo país, una ventaja enorme. Y yo creo que están apostando fuerte a eso. Claro, a veces la ubicación geográfica te vuelve un país geoestratégico enorme y ahí también puede estar tu riqueza. Absolutamente, absolutamente. Además, para China, imagínate tener un acceso directo a las reservas de gas y de petróleo de Irán, es una bendición. Es el sueño realmente, porque estás hablando de uno de los grandes productores mundiales de petróleo y de gas, que tengas una línea directa con China. Y la frontera de Afganistán con China, esta es otra ventaja, es una frontera pequeña, no son más de 100 kilómetros. Porque si la frontera es muy grande, puede haber otros problemas, pero una frontera pequeña, fácil de controlar. Entonces yo creo que China va a apostar muy fuerte a la reconstrucción. Estados Unidos en este momento no va a poder volver a Afganistán, por lo menos las autoridades, las fotos que hay en los diarios de hoy, por ejemplo, estaba mirando el New York Times de hoy y la foto es la celebración del nuevo gobierno con fuegos artificiales por la salida de los americanos y diciendo no los queremos acá. Entonces, geopolíticamente, como tú dices, la locación de un país juega un papel fundamental. Y en este caso, se cumple al pie de la letra en Afganistán. Biden también ha dicho, bueno, nos fuimos de Afganistán porque tenemos que concentrarnos en China y Rusia. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre está muy mal asesorado, Javier. El hombre está muy mal asesorado, porque si concentrarse en China y Rusia quiere decir escalar el conflicto con esos dos países, el planeta va a vivir momentos de mucha zozobra, ¿verdad? Porque yo te digo, estoy siguiendo muy, muy de cerca, por ejemplo, los desarrollos en el tema balístico. Rusia le ha sacado una ventaja muy significativa a Estados Unidos, muy significativa. Rusia cuenta con misiles ultrasónicos o hipersónicos que Estados Unidos todavía no tiene. Entonces, creo que es una locura. Y fíjate que la Angela Merkel, que no podemos decir que sea chavista, correísta, populista, ni nada de eso, cuando se reunió con Biden, Kirchnerista también, kirchnerista. o que sea populista, kirchnerista, ¿verdad? La Angela Merkel no tiene nada de eso, pero una política conservadora sensata. Le dijo a Biden, porque cuando Biden fue a verla hace cosa de 2 meses, la gira europea, la cumbre del G7, le dijo, mire, nosotros tenemos que establecer un diálogo razonable con Rusia, porque más de la tercera parte de la energía que utiliza la industria alemana viene de Rusia. Y ustedes no quieren que vengan por el oleoducto subterráneo, ¿verdad? Pero igual viene ya por los oleoductos que hay bajo tierra, con un problema de que esos oleoductos y gasoductos que pasan por Lituania, por Polonia, por no sé, por Ucrania, encarecen enormemente el costo final del producto que llega a Alemania. En cambio, el nuevo gasoducto, que ya está a pocos kilómetros de la costa alemana, ¿verdad?, nos va a significar un abaratamiento del gas y de la energía para la industria alemana. Y bueno, y Biden tuvo que levantar las sanciones a las empresas que estaban involucradas en la construcción del oleoducto y del gasoducto subterráneo que hicieron los rusos, ¿verdad? Porque es un proyecto que obviamente le interesa a Europa y no solamente a Alemania. Entonces, creo que si ellos quieren concentrarse en Rusia para atacar a Rusia, van a llevarse un chasco, van a llevarse una sorpresa muy grande, porque Rusia ya está profundamente metida en Europa y Rusia tiene una alianza muy fuerte con China, entonces va a ser una pelea inútil. Yo creo que, fíjate, hay en Estados Unidos un debate, es rechazo o aceptación de la nueva realidad. El titular de hoy del Wall Street Journal, de hoy, ¿no es cierto?, de la mañana, ha cambiado la configuración del poder global. Eso, Eso como titular en la página, en front page
del Wall Street Journal. Te recomiendo si puedes pegar una ojeada porque te va a sorprender que tampoco es un diario kirchnerista, el Wall Street Journal, Claro. ¿verdad? O populista, pero reconocen una realidad. Dice, esto ya no es lo que era antes. ¿Te das cuenta? Hemos mencionado mucho al populismo, pequeña digresión. Hay que recomendarles a ellos que lean a un compatriota tuyo, que ya no está, Laclau, que hizo muchos estudios sobre el tema del populismo y encontró cosas muy importantes, ¿no? Nos aclaró muchos temas. Así que sería bueno que ellos lean un poco de este pensador compatriota tuyo. ¿Qué Sí. significa? Perdón, ibas a decir No, algo. no, no, dime, estoy de acuerdo, creo que es una lectura de todas maneras polémica, pero es muy enriquecedora. Es decir, Sí. yo he trabajado mucho, compartí con él varios seminarios, un hombre muy inteligente, desgraciadamente murió joven, estaba de vacaciones en España y así tuvo un síncope, un ataque, un infarto cardíaco, bueno, y la verdad que sí, es muy polémico, pero es muy interesante. Yo creo que Sí. vale la pena leer, por supuesto, por No, porque supuesto. también hemos encontrado, sigo con la digresión a propósito de los populismos y las acusaciones que se hacen a los gobiernos de nuestra región que invierten mucho en lo social, se los descalifica diciéndoles populistas. Y por ejemplo, hay un estudio que hoy demuestra que en la época de Correa lo que más cambió fue la cuestión tributaria, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ser populista cuando haces tan profundas reformas tributarias? Bueno, porque el populismo es de verdad una especie de etiqueta descalificadora que en el contexto del el predominio abrumador que la prensa de derecha tiene en América Latina es una etiqueta muy cómoda. Tú quieres descalificar a cualquier gobernante, no solo nacional, a nivel local, lo tildas de populista y ya sabes que tienes ahí una barra, una platea que te aplaude, y claro, el populismo es malo. Digo, pero fíjate, cuando hacen esas críticas, yo le diría, a ver, lo van a acusar a Biden también de populista ahora. El programa de ayuda social que Biden ha mandado al Congreso y que fue aprobado por el Congreso, ¿verdad? Un Congreso que se partió prácticamente en dos, porque ganó Biden por unos 10 votos, 222 a 212, algo así, en la Cámara de Representantes. Es un programa que tiene un costo de casi 3 billones de dólares, 3 millones de dólares, una cifra gigantesca, destinada ¿a qué? A programas de carácter social. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos está luchando contra un rezago en los problemas de distribución del ingreso que ya tienen más de 40 años. No es un problema momentáneo, no es la pandemia, el congelamiento del el sector, el 50% más pobre de la sociedad norteamericana que no logra acrecentar su participación en el ingreso nacional, viene de los años de Reagan, de 1980. ¿Y qué pasa? Biden y sus asesores se han dado cuenta de que no les basta con el complejo militar industrial para dinamizar la economía. El complejo militar industrial, te cuento entre nosotros, que ha hecho una fortuna en estos 20 años de guerra. Hoy salía una nota también en uno de los periódicos tomando los datos de los 20 años de la guerra de Afganistán y el resultado es que las 5 más grandes empresas, la Boeing, la Lockheed, la Northrop, etcétera, vendieron por valor de más de 2 billones de dólares. O sea, más de 2 millones de dólares en venta de armas solos a 5 empresas. Aparte, las otras de medianas o pequeñas que también venden productos para la industria armamentística. Son los grandes ganadores. Acá los grandes ganadores de la guerra fue el complejo militar industrial y los señores de la droga, ¿verdad? Los Pablo Escobar, o los Chapo, el Chapo, ¿cómo se llama? El Chapo Guzmán, Guzmán. Guzmán, claro, que lograron hacer crecer de una manera fenomenal la exportación de amapola y sus derivados, heroína, etcétera, etcétera, de una manera extraordinaria. Son los que ganaron a costa del sufrimiento de ese pueblo. Y debo decir que la ganancia de los señores de la droga fue compartida con los observadores de Estados Unidos y de Europa que estaban en Afganistán.
porque tú no puedes tener una expansión tan fenomenal del cultivo de la amapola y de la exportación de amapola sin que los estadounidenses o los europeos que estaban estacionados en Afganistán se hubieran dado cuenta de que algo raro estaba ocurriendo ahí. Otra pequeña apostilla, ¿no? Para ya salir de la digresión y volver al tema principal, que es lo de Afganistán. Y quizá al final un temita sobre América Latina. Bueno, Quería decir que estos populistas, o que han acusado de populismo a las políticas de América Latina, van a tener que echar mano de Keynes para resolver los problemas de la distribución dentro de los Estados Unidos. sí, absolutamente. Bueno, esto es lo que está publicitando desde hace mucho tiempo Paul Krugman, por ejemplo, para hablar de quien tal vez hoy es el neo-keynesiano más importante del mundo, que él está diciendo, evidentemente, hay que avanzar por la recomposición del poder de compra de los sectores asalariados. Fíjate que el discurso ese de, yo no sé si no te lo mencioné en la entrevista anterior, el discurso de Biden de los 100 días de gobierno, que lo pronunció creo que el 28 o 29 de abril de este año, el hombre dice cosas tremendas, declara enfáticamente el fracaso por completo de la teoría del derrame. Es decir, esa teoría no funcionó ni va a funcionar. Y dijo cosas tremendas para los oídos de los que tanto les gusta el consenso de Washington. Dijo, a Estados Unidos lo hicieron grande no en Wall Street, sino las clases medias. Y las clases medias pudieron ser tales porque había una legislación de la época de Roosevelt que facilitaba la organización de los sectores trabajadores. Dice, por eso voy a enviar un proyecto, que creo que todavía no lo terminó de enviar, porque debe ser motivo de gran discusión, un proyecto para nuevamente facilitar la organización de los trabajadores, porque esos son los que generan la clase media que hizo grande a Estados Unidos. O sea, el tipo dijo, olvídense del consenso de Washington, del trickle down theory, o sea, el derrame, nada de eso ha funcionado en los Estados Unidos. O sea que no hay de otra. Acá están todos muy atrasados todavía, te digo, acá en la Argentina tengo gente todavía, y en tu país también, y en Bolivia todavía, gente que sigue pensando con las categorías del consenso de Washington, aquello que había codificado John Williamson en ese paper del año 90, no tiene nada que ver con lo que está pasando en los Estados Unidos ni con lo que está pasando en Europa, que han dejado todo eso de lado. Tan atrasados estamos acá en Ecuador que hemos vuelto al CIADI. Ya con eso se dice todo, ¿no? Eso es un crimen, digamos, de lesa economía, lo que se ha hecho ahí con el retorno al CIADI, y yo te digo con mucho enojo, porque en la Argentina, ¿verdad? Los gobiernos kirchneristas no adoptaron la decisión de irse del CIADI, a pesar de que hubo mucha gente, como yo, muchos, y gente de mucha más gravitación en la opinión pública que yo, que decíamos, vayámonos del CIADI, por favor. Ecuador lo hizo, Correa lo hizo, ahora es lamentable que vuelvan a ir, y yo no sé si lo van a hacer ahí en Ecuador con voto del Parlamento o va a ser como un úcase presidencial, Ya porque está, creo ya que... está. Es decisión ejecutiva. Y el Congreso que no dice ni una palabra. El Congreso está, es que estamos viviendo una sensación como de calma chicha, ¿no? Decimos, cuando aparentemente no pasa nada, no hay voces que se levanten, estamos viviendo un momento como de adormilados, ¿no? Esta es la sensación. Volvamos al tema de Afganistán para ir cerrando ese tema, Sí. porque lo mencionaste tú también de paso. Vietnam y ahora Afganistán. ¿Qué pasa para los Estados Unidos esto? Estamos asistiendo, un imperio tan grande como el de Estados Unidos no va a caer de la noche a la mañana, es un proceso muy lento, ¿no? Lentísimo, pero esto nos anuncia otro momento de una crisis más profunda de los Estados Unidos. Yo creo que, mira, a ver, hace unos 10 años, o tal vez un poquito más, si tú hablabas de la declinación del imperio norteamericano, bueno, te miraban por encima del hombro en el mundillo académico, ¿verdad? Hoy en día ya todo el mundo habla de eso. La cuestión es
how fast, o sea, Ajá. cuán rápido es el proceso. Lo que se manejan en los pasillos de la burocracia en Washington y en las principales academias norteamericanas son tres escenarios, ¿verdad? No se discute si va a haber una declinación, sino la forma, el ángulo de la caída. Ajá. Primer modelo, el modelo del Imperio Romano, o sea, el avión del imperio se derrumba, estrella, colapsa y ese escenario tiene poquísimas probabilidades, poquísimas, salvo, ellos dicen, catástrofes excepcionales como por ejemplo un problema de enorme gravedad en términos de cambio climático que produzca, qué sé yo, que la ciudad de Nueva York o Washington queden bajo las aguas y bueno, evidentemente ahí game over y empieza otra cosa, ¿no? Salvo eso o el escenario de una hecatombe atómica, ninguno cree que el imperio va a derrumbarse así de la noche a la mañana. Yo personalmente coincido con esa idea, creo que esa posibilidad no. El otro escenario es el escenario, lo que le llaman el soft landing, el aterrizaje suave. O sea que todo esto va a ocurrir lentamente en un plazo 30, 40 años, como fue un poco la disolución del Imperio Británico, ¿verdad? Que se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial, que venía ya desde la Primera, pero que bueno, estuvieron planeando. Bueno, yo personalmente creo que ese escenario tiene pocas probabilidades. El tercero, el más probable, es lo que le llaman el aterrizaje violento, el rough landing. O sea, el avión llega en medio de vientos cruzados, una tormenta feroz de nieve, de granizo, no se ve muy bien, los radares no funcionan del todo, pero bueno, el piloto finalmente maneja, acierta a poner una rueda en la pista, la otra, y finalmente en medio de una gritería infernal de parte de los pasajeros, etcétera, el piloto logra contener el avión y lo frena antes de que termine la pista. Yo creo que este es el modelo, ¿verdad? No va a ser un aterrizaje suave porque Estados Unidos ha generado muchos enemigos en todas partes del mundo, ¿verdad? Y además enemigos que, como ellos mismos los reconocen, son cada vez más poderosos y cada vez más desafiantes. A ver, Estados Unidos tiene que dar cuenta de una realidad y adaptarse a una realidad que hoy en día la primera economía del mundo es China, ya no es más Estados Unidos. Y esto no es solamente una herida narcisista, esto es un dato económico duro. China es hoy, según la OECD, ¿verdad? Que no es otro tanque de pensamiento populista, la economía es la verdadera locomotora económica del planeta. Entonces, Estados Unidos evidentemente va a seguir siendo una economía importantísima, sin ninguna duda, pero ya no es la que marca el ritmo. El ritmo lo marca China, no lo marca Estados Unidos. Y esto es algo de lo cual todavía Biden como que no ha caído en la cuenta de eso. Por ejemplo, cuando él escribió hace poco más de un año un artículo en Foreign Affairs, que es la revista clásica del establishment diplomático estadounidense, que dice, si yo soy electo presidente, porque esto lo escribió en marzo, abril del año pasado, voy a convocar a los grandes líderes del mundo en torno a una larga mesa y desde la cabecera Estados Unidos va a fijar las reglas del juego, de la economía, del sistema político internacional, porque no podemos dejar que eso lo hagan los rusos y los chinos. Bueno, lamentablemente, y vuelvo a otra etapa de la revista The Economist ya de hace 3 o 4 años, en donde se lo ve a Obama sentado en una mesa junto con Xi Jinping y con Putin, y un poco hablando del nuevo triángulo del poder mundial. Porque cualquier regla que quiera imponer hoy en día Estados Unidos tiene que tener el consenso de China, que es la economía más grande del mundo, además una economía de libre mercado. ¿Te das cuenta? Una economía que está propiciando con la ruta de la seda y todo el banco de Shanghai, etcétera, una expansión comercial sin precedentes. Entonces, me parece que Estados Unidos, claro, para la dirigencia norteamericana, que compró la ilusión de que el siglo XXI iba a ser el gran siglo de los Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Toda la Sí, creación de la Fundación for the American Century, o sea, para la fundación del nuevo siglo americano, y ya no va a ser el nuevo siglo americano. Tampoco va a ser el siglo chino o el siglo ruso, ¿verdad? Porque no es que se produce una vacancia hegemónica y viene China
y ocupa ese lugar. Lo que yo vengo diciendo en todos mis papers y libros es que ese lugar ya no está. No es que vengan los chinos y se sienten ahora o los rusos. Desapareció. Vivimos un mundo, ¿verdad?, que se podría caracterizar como un mundo post-hegemónico, en donde vas a tener un equilibrio inestable, en donde hay tres grandes protagonistas del sistema internacional, porque Europa se jubiló ya, ¿verdad? Como potencia, no hay ningún país europeo que realmente tenga un peso importante hoy, por ejemplo, en el tema de Afganistán. La opinión de Boris Johnson, Angela Merkel o Pedro Sánchez o Macron, por ejemplo, es absolutamente irrelevante. Lo mismo que es la opinión irrelevante la que puedan tener los japoneses, que otrora, en la década del 80, el 90 del siglo pasado, parecía que Japón se tragaba el mundo. Bueno, esos actores tan grandes hoy en día son segundos violines en una orquesta cuyos tres primeros violines, ¿verdad?, no es uno solo, lo tocan un chino, un ruso y un americano. Pero hablaste de un concepto de este mundo post-hegemónico. ¿Qué va a pasar entonces en este mundo post-hegemónico? ¿Qué provocará las guerras, por ejemplo? Bueno, es un mundo en donde, primero, no creo yo que haya una guerra producto de esta transición entre las grandes potencias, Ajá. por una razón muy simple, y es que hoy en día la tecnología militar ha registrado tal progreso que ya la famosa táctica del first strike, del primer ataque, que durante muchos tiempos jugó Estados Unidos, diciendo, bueno, liquidamos la Unión Soviética, lancemos ya un ataque con toda la fuerza de nuestro poderío atómico, devastamos la Unión Soviética y la Unión Soviética no tendrá capacidad de represalia. Eso se acabó hoy. Hoy en día, fíjate vos, la tecnología militar y la informática y la comunicación satelital ha evolucionado de tal manera que aún un pequeño país subdesarrollado como Corea del Norte, si tú lo atacas, Estados Unidos lo puede borrar del mapa, ¿ok? Pero lo que no puede hacer Estados Unidos, evitar que en ese proceso, ¿verdad?, que no es un proceso fulminante, Corea del Norte liquide, borre del mapa a dos grandes ciudades como Seúl y Tokio. Y esta es la razón por la cual, después de tantas amenazas que hizo Trump, recuerdas, al principio Sí. se burlaba del gordito aquel, etcétera, después tuvo que tragarse sus palabras, porque le dijeron los militares del Pentágono, oiga, no diga esto, y no solamente los militares del Pentágono, los gobiernos de Corea del Sur y de Japón instruyeron a sus embajadores en Washington para ir a hablar con este demente, explíquenle de que si el norcoreano aquel se llega a enojar, producto de la agresión, hay dos ciudades que desaparecen en el sudeste asiático, que son Seúl y Tokio, que Dos somos los dos grandes capitales. aliados de Estados Unidos, ¿verdad? Porque ya se acabó la tecnología militar ha evolucionado de tal manera que en este momento sí, vos podés liquidar a Corea del Norte, pero Corea del Norte te saca del mapa a dos ciudades grandes como Tokio y Seúl. Y por eso que yo creo que no va a haber guerras, un poco ya redondeando la respuesta a tu pregunta, pero sí puede haber guerra de proxies. Es decir, Ucrania puede tratar de interferir, como lo ha venido haciendo, para molestar, acosar, agredir a Rusia, evidentemente. Y de repente, qué sé yo, Estados Unidos motiva que Australia endurezca su relación con China, lo cual lo ha venido tratando de hacer, pero el problema que hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, para que vean lo complicado las cosas para Washington, es que Australia depende de la economía china. Australia no tiene nada para venderle a Estados Unidos. Canguros le puede vender, nada más que eso. El resto, claro, ¿qué le va a vender? Productos como los de la pampa húmeda argentina, cereales, vacunos, etcétera. Estados Unidos es el competidor de Australia. ¿Qué le va a vender? ¿Tecnología de punta a Australia, a Estados Unidos? Puede ser en alguna pequeña rama, pero China le compra todo. China le compra todo a Australia, ¿te das cuenta? Entonces, por eso, a pesar de que Obama ha insistido, de que ha logrado de que Australia haga planteos retóricamente muy duros, pero los chinos, que son un pueblo, digo, una civilización de 5.000 años, saben que todo esto es por la galería, que lo tienen que hacer porque Estados Unidos está pinchándolos al gobierno
allá en Australia, el gobierno tiene que de repente preocuparse por lo que está ocurriendo en Hong Kong, pero ellos saben de que al fin y al cabo, bueno, ¿a quiénes le van a vender los australianos? A ver, en un lugar donde están perdidos en el planeta, ¿quién es el único comprador real que tienen ellos? China. ¿A quién le van a vender? ¿Te das cuenta? Entonces, puede ser que se trate de armar una guerra de proxies, pero yo no veo una confrontación global de nada, para nada, además sería una tragedia para la humanidad entre Rusia y Estados Unidos de ninguna manera. Tilio, hicimos un compromiso y ya tengo que soltarte. Tienes otras reuniones vía Zoom. ¿Cómo está tu país? Brevemente, leo cosas, soy lector de Página 12, veo la Claro. famosa foto de la fiesta de la primera dama, como dicen, mejor dicho, la esposa del presidente. Hemos querido eliminar la figura de la primera dama, pero hay atavismos que no se van del No. todo de las sociedades nuestras. Veo que hay Mira, un acoso a Alberto Fernández, hay elecciones. ¿Cómo ves tú? Mira, yo creo que es un gobierno que podríamos caracterizar como muy vacilante en muchos temas. Alberto Fernández, una persona que no parece dispuesto a ejercer todas las atribuciones que tiene la presidencia, ¿no es cierto? Podría utilizarlas más, no las utiliza. Es un hombre por naturaleza conciliador, lo cual no es una mala virtud para un político. El problema es cuando es la única virtud. ¿Te das cuenta? Yo creo que la capacidad de diálogo es muy importante y no puede ser desdeñada, pero si tú tienes esa única arma, estás realmente en problemas. Y él ha demostrado no querer utilizar ningún otro recurso que no sea ese. Y el resultado ha sido que la oposición se ha envalentonado, lo está insultando públicamente, difamando públicamente y haciéndolo objeto de unos ataques fenomenales sin que haya una adecuada defensa al gobierno. La oposición está también muy preocupada porque ellos pensaban que iban a tener una victoria cómoda en estas elecciones y de hecho no van a tener la victoria, van a tener una derrota que no va a ser aplastante, pero no van a ganar. E inclusive su gran hegemonía en la ciudad de Buenos Aires, que es un bastión de la derecha, una ciudad que supo votar por izquierda en una época, ¿verdad? No hay que pensar de que estos son esencias inmutables, de que los porteños somos por definición de derecha. No, depende un poco de la oferta política, del liderazgo, etcétera. Pero bueno, hace ya unos 20 años que está votando por derecha, pero da la impresión de que en este momento el Frente para la Victoria armó una lista que puede tener un muy buen resultado en la ciudad de Buenos Aires. No va a ganar, pero puede sí limitar el triunfo que ellos esperaban y a nivel global, a nivel del país el gobierno va a salir ganancioso de estas elecciones. Son elecciones primarias, son las Sí. famosas elecciones internas, pero de alguna manera son como una primera vuelta a lo que se viene después. Y esto lo puso muy nervioso a la derecha y creo que todo este incidente que surgió ahora desde Chile, de las plataformas continentales, etcétera, que es un absurdo gigantesco, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con lo que la derecha argentina está buscando, que es ver por todos lados a ver cómo debilita este gobierno, produciendo una reacción de la gente en contra de un gobierno entreguista, etcétera. Fíjate que esto no tiene ni pies ni cabeza porque fue aprobado en el marco de Naciones Unidas y Chile lo aceptó. Y como lo aceptó ya no puede volverse para atrás, pero es una maniobra interesante. Y termino redondeando en esto. El gobierno tenía dos grandes desafíos: contener dentro de límites razonables la expansión del COVID. Lo ha logrado. Acá no hubo una sola persona que murió fuera de un hospital o esperando una unidad de terapia intensiva. Y en este momento más de la mitad de las camas de terapia intensiva no están ocupadas, lo cual es un logro importante para este país. Y lo segundo, que hay una importante reactivación económica. Ahora, si a mí me dices cuál es uno de los peores gobiernos del mundo en materia de comunicación política, te digo al toque el gobierno argentino. Porque la ineptitud que ha demostrado tener para comunicar las cosas buenas que hace es algo que yo nunca vi en mi vida. Esto en síntesis es lo que te puedo decir de Argentina hoy.
¿Y Macri? Macri, Macri tiene su gente, tiene sus contactos, tiene su vinculación con toda la justicia corrupta. El nivel de corrupción de la justicia en la Argentina es fenomenal. Ahí podemos hacer una competencia, Con una Copa Ecuador. América entre Ecuador y Argentina, te digo, van a estar ahí seguro finalistas, tremendo. Tiene un inmenso Sí. poder Y también mediático. eso es igual a Ecuador. Claro, inmenso. Pero de todas maneras hay límites a todo eso. Entonces yo creo que la desesperación de la derecha y su virulencia, su agresividad, tiene que ver con esa. Ellos se dan cuenta. El plan era ganarle la elección y a partir de una abrumadora mayoría en el Congreso lograr el juicio político contra Fernández. Eso no va a ocurrir. Atilio, muchísimas gracias otra vez por Gracias a ti. recibirnos. No, muchas gracias. Nos ayudas a hacer otras lecturas, ¿no? Y Bueno, salir, en el caso ecuatoriano, del tema Afganistán se habla muy poco. Los medios bueno. no traen información, no hay análisis. Te reitero ese agradecimiento, Atilio. Gracias a ustedes, un gran abrazo a todas mis amigas y amigos que tengo ahí en el Ecuador. Estoy así esperando en algún momento que este COVID nos dé vía libre para darme una vuelta por allá, que tengo muchas ganas de verlo y ver qué es lo que está pasando. Gran abrazo, Javier. A ti, gran abrazo a ti, Atilio. Atilio Borón, en esta entrega de Palabra Suelta. Nos vamos a usted. Siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.